Evidentemente, o sea, son tres grandes grupos. Una, que es la quimioterapia clásica, y de esta quimioterapia clásica, los que pueden ver es que los que encontramos aquí, la lámina. Inhibidores de la mitosis, antraciclinas, alquilantes, terapia blanco. Bueno, la terapia blanco, ¿no? Que encontramos es una terapia dirigida. Entonces, esta ya no es una clásica. Ya ahorita la vemos clásica y la vemos de lo más normal, pero tiene alrededor de unos 15 años, máximo 20 años, que empezó a desarrollarse. Y por otro lado, tenemos la terapia hormonal. ¿Ok? Entonces, de la terapia clásica, veamos algunos que todos los hemos encontrado en nuestros centros de trabajo. Y para empezar, bueno, vamos a hablar de los inhibidores de la mitosis. ¿Y qué es la mitosis? Bueno, es el último paso del ciclo celular, ¿no? Cuando esta célula neoplásica entra en ciclo celular para tener una copia idéntica. Entonces, el último paso, ¿no? Ya va recorriendo la fase G1, la fase S, la fase G2 y entra la parte de mitosis. En la parte de mitosis ya está todo el material genético, están todos los organelos listos para dividirse. Y lo que pasa es que van a dividirse, ¿no? Van a encontrarse, van a alinearse y van a separarse. Y ese es un mecanismo normal que tienen nuestras células. En 1971 se obtuvo de este árbol del tejo, que aquí tiene el nombre, Taxus brevifolia, el paclitaxel, que lo llamaron en un momento taxol. En un inicio fue de manera, lo obtuvieron de este árbol del tejo, se obtuvo miligramos por parte de este árbol se obtuvo lo que fue el paclitaxel. Sin embargo, para obtener 300 miligramos de paclitaxel necesitaban 3 kilos de corteza de un árbol de Taxus. Obviamente los ambientalistas se pusieron en contra de esta situación. Entonces, gracias al desarrollo del laboratorio, ahora lo tenemos sintético y lo tenemos, ¿no? El Taxus, fue aquí en Estados Unidos, esta parte de investigación, y tenemos su primo, y así los vemos, ¿no? También un taxano, que lo encontramos mucho, que es el doxetaxel. Esto doxetaxel también fue una extracción de un Taxus, pero este es Taxus baccata, y fue en Europa que lo encontraron. Y esto fue en 1980. Entonces, creo que de aquí, del pleno, creo que todos, a ver, todos hemos escuchado del paclitaxel, del doxetaxel, y son los taxanos, ¿no? Así los llamamos, con los principales que utilizamos para combatir al cáncer de mama. De aquí, para empezar, ¿cómo está la estructura del microtúbulo? Y bueno, tenemos dos formas. Si ven aquí la línea, tenemos la subunidad A, que es la alfa-tubulina y la beta-tubulina. Una la que está en colorcito verde y otra que está en colorcito rosado. Si vemos, se van acoplando una con una y hacen heterodímeros y hacen dímeros. Y si vemos, todos están alineaditos. Todos muy lindos, entonces forman una molécula de, Sandy, si me puedes poner la próxima, porfis. Entonces tenemos el diámetro, pueden llegar a obtener 24 nanómetros, imagínense, está aquí chiquitito, ¿no? No lo podemos ver en el microscopio, estamos hablando de nanómetros, y lo que vemos aquí, por un lado, se va organizando estos dímeros, la alfa-tubulina y la beta-tubulina se van uniendo y van haciendo un tubito. Y esta parte, que es el microtúbulo, por un lado, tiene esta dualidad, perdón, porque están cocinando mis vecinos, pero por un lado tenemos una polimerización y una despolimerización. Vemos, ¿no? Se va uniendo y construyendo este microtúbulo y por otro lado vemos cómo se va desarmando. Por un lado se va armando y por otro lado se va desarmando. La siguiente, esa es una estructura normal. ¿Y cómo funcionan nuestros microtúbulos? Los microtúbulos de nuestras células. ¿Qué pasa con los taxanos? Si vemos el mecanismo de acción, el taxano tiene su mecanismo de acción específico de actuar sobre estos microtúbulos y aquí los vemos en estos puntitos rosados. Y lo que va a pasar es que se van a unir se van a unir con la beta-tubulina, que la tenemos aquí, y se van a unir por dentro. ¿Y qué va a pasar? Que ya no va a existir esa flexibilidad del microtúbulo, de que se polariza, despolimeriza, sino que se va a quedar un microtúbulo todo rígido, complejo, y entonces va a ser muy difícil que pueda desbaratarse. Y entonces esto va a llevar a que nuestras células, del cáncer de mama en este caso, vayan a apoptosis y a muerte celular.
La que sigue, Sandy. Tenemos otro taxano, y lo puse, ¿no? Bueno, no es taxano, simplemente es un medicamento que también trabaja, o sea, su mecanismo de acción es sobre los microtúbulos. Lo puse en esta misma lámina porque lo utilizamos para cáncer de mama, como, si no, ahorita que Sandy me corrija, creo que es en tercera línea para pacientes que tienen el receptor negativo ER2, tienen el receptor ER2 negativo. Entonces, de ahí tenemos pocos medicamentos de todo el arsenal de medicamentos para cáncer de mama. Algunos van muy dirigidos para ER2 positivo, como ahorita vamos a ver la terapia blanco, que te vas a hablar Sandy, pero por otro lado, para lo que es ER2 negativo, pues no tiene ese receptor, entonces no le sirve ese medicamento. Entonces, de este medicamento lo pongo, que es la eribulina, y no le puse la fotito, pero este medicamento ha sido de los últimos desarrollados en el laboratorio de síntesis química y sale de esta esponja marina, que aquí tiene el nombre porque se me enreda la lengua, pero entonces la encontraron en 1986, pero fue hasta el 2010 que sale el medicamento eribulina y es aprobado por la FDA. Y a diferencia, bueno, sí actúa sobre el microtúbulo y lo que vemos es que, les decía, de los taxanos que se unen por dentro. Aquí lo que va a pasar con la eribulina es que se va a unir a este microtúbulo y va a ser una unión de toda la línea nueva que se va formando y va a ser un ducto, bueno, va a ser un microtúbulo que igual va a ser muy rígido y va a ser difícilmente que pueda tener una acción y que se pueda dividir esta célula. La que siga, por favor. ¿Qué precauciones debemos tener con los taxanos? Y no sé si ustedes, creo que tenemos algunos enfermeros aquí, si quieren ponerlo, no sé si han tenido algunos problemas para cuando preparan o cuando lo ven, ¿no? La gente que está en centros de mezcla, cuando ven el taxano, si abren la ampolletita y vienen, ¿no? Los dos frasquitos. Uno que viene ya el medicamento como tal, paclitaxel o doxetaxel, y lo ven y es así aceitoso el medicamento. Y lo tenemos así como en esa forma viscosita, ¿no? Que lo vemos. Y lo tenemos así porque está diluido, porque es poco soluble en agua. Entonces necesitamos dos surfactantes de bajo peso. Una que es el Cremefor EL y el Twin 80. Entonces, de aquí el paclitaxel tiene el Cremefor y el Twin 80 es el doxetaxel, que es el diluyente, por decirlo así, con el que viene ya formulado. Y por otro lado, tenemos su diluyente especial. El hecho de que sea poco soluble en agua, lo que nos puede ocasionar, y ¿no? Que al final puede ser una molécula grande, lo que nos puede pasar es que cuando empecemos, y así nos lo recomiendan, la administración con estos medicamentos, con los taxanos, tiene que ser a una velocidad de infusión muy, muy lenta. O sea, es goteo lento, ¿no? Al inicio de la administración de este medicamento. Entonces, de aquí sí tener mucho cuidado con las reacciones de hipersensibilidad. Obviamente nuestro paciente, si lo notamos, está premedicado para que pueda mitigar este tipo de reacciones. Otro tipo de reacciones que se pueden presentar con los taxanos son las reacciones neurológicas. Gracias a Dios, todas pueden ser reversibles, sin embargo, algunas pueden ser irreversibles. La que sigue, porfis. De aquí, de los inhibidores de la topoisomerasa, Perdón, entonces, perdón, nada más de las neurológicas te refieres a la neuropatía, ¿verdad? Periférica. sí, sí. Ok, perfecto. Bueno, también aprovechando que Sandy nos hace esta parte, ¿no? Lo que les comentaba de eribulina, ¿no? A pesar de que no es un medicamento taxano, pero sí actúa en los microtúbulos, la parte de neuropatía periférica también la puede presentar la eribulina. ¿Ok? Otro grupo, que así los clasifican como inhibidores de la topoisomerasa, pero específicamente porque los inhibidores de la topoisomerasa hay varias subclasificaciones. La que a nosotros nos interesa para el cáncer de mama son las antraciclinas. Y entonces cuando escuchamos antraciclina, yo supongo, ahorita lo voy a preguntar, ¿no? Se nos viene un medicamento a la mente. Pero para empezar y entender el mecanismo de acción, necesitamos conocer qué es la topoisomerasa 2. Y bueno, primero saber qué es la topoisomerasa. Entonces, la topoisomerasa es DNA topoisomerasa, así se llama, ¿no? Le decimos topoisomerasa, los cuates, ¿no? Pero se llama DNA topoisomerasa y son enzimas esenciales que se encuentran en todas las células
esenciales que regulan el estado del DNA en el proceso de replicación. Entonces, si recordamos, el DNA está en el núcleo de la célula, pero no está así libre, ¿no? Nadando, no, está súper enrollado, ¿no? Y aquí el doctor Eric nos puede dar una cátedra de esta parte. Entonces, está súper enrollado nuestro DNA. Pero recordemos que este material genético necesita replicarse y necesita transcribirse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se va a replicar, entonces, eso sí necesito esta parte, ¿no? Que recuerden esos tendederos, que creo que ahora ya, bueno, la gente vintage todavía los recordamos, bueno, esos blanquitos con rojo, blanquitos con algún lugar, o unos que son como de mecatito, todos los hemos visto, ¿no? Excepto que, bueno, creo que todos los hemos visto, entonces están así, ¿no? Entonces ya el DNA, imaginemos que está esta doble hélice, que está asimilando esta parte azulita que tenemos aquí. Y lo que necesitamos es que para la replicación, lo que necesita es que se abra un surco y entre toda la maquinaria de replicación para este material genético. Entonces, imaginémonos, ¿no? Que este mecatito que tenemos para la ropa, nosotros vamos a agarrar dos hilitos y los vamos a abrir. ¿Sí? Sí, espero que me sigan. Y de este lado, si lo que ven es que se hace tensión en esta parte de la doble hélice de DNA. Entonces, de aquí ahí radica nuestra DNA polimerasa, que la tenemos aquí, porque lo que va a pasar es que esta DNA polimerasa va a sostener este DNA que está súper, o sea, que se tensó, ¿no? Se estresó el pobrecito. Entonces, lo que va a hacer es que lo va a detener. La que sigue, Sandy. De la topoisomerasa tenemos la 1 y la 2. El mecanismo de acción de la 2, que es la que nos interesa en este momento, es dependiente de energía, o sea, de ATP, y lo que va a hacer es que va a cortar las dos hebras de DNA, como que aparece en la figurita. Las va a detener y las va a encontrar, las va a sostener. Y le va a decir, no te preocupes, yo te sostengo, no tengas estrés. Permitiendo así que entonces este DNA, se relaje el DNA y entonces se puede hacer toda esta parte de replicación o transcripción dependiendo en qué parte está. ¿Qué pasa si entonces tenemos un inhibidor, o sea, que va a frenar, es el mecanismo de acción, o sea, va a frenar a esta topoisomerasa? Entonces, si vemos la figurita donde dice drug, si vemos aquí, si algo le pasa a esta DNA topoisomerasa que tenemos aquí pintadita en rojo, si la detiene y se hace una unión fuerte, o sea, es decir, te sostengo las doble hélice de DNA, pero no te suelto. Y es lo que pasa con los inhibidores. No hace, bueno, porque después, ¿no? Termina la replicación y se suelta y se vuelven a unir. Pero con la inhibición de esta topoisomerasa 2 no sucede esto, sino que existe una unión covalente y entonces es no permitir que se vuelva a unir el DNA. ¿Ok? La que sigue, por favor. Y entonces así encontramos, y ahora sí, ¿no? Ya aquí viene, pero ¿cuál es el medicamento más representativo, no? De acuerdo a la escuela los tenemos, pero el medicamento más representante, las antraciclinas, que son inhibidores de la topoisomerasa 2, es la doxorubicina. Y muchos pacientes, algunas veces que vamos, los entrevistamos o queremos saber, por ejemplo, que hayan cambiado un centro oncológico o de repente puede ser que los estuvieron viendo por el área privada y llegan al hospital y de repente, señor, ¿no? ¿Qué terapia tuvo y cuál? El paciente va a decir, la quimio rojita, la roja. Y sí, efectivamente, las antraciclinas son rojas. Tenemos a la primera antraciclina, ¿no? Que es, ahorita la tenemos, ¿no? De acuerdo a la escuela, que puede ser doxorubicina o epirubicina, pero la doxorubicina tiene, bueno, y si ven aquí la figura, tenemos la estructura química de la doxorubicina. Lo que también puede ser con la doxorubicina, ¿no? Porque tiene 4 mecanismos de acción, puede ser que sirva como intercalador del DNA, es decir, que entre en este espacio del DNA y llegue aquí esta molécula, ¿no? De manera esquemática. Y aquí vemos la intercalación del DNA. Por otro lado, una es la inhibición de la topoisomerasa 2, que ya se las había platicado. La otra, la intercalación del DNA, que entra, ¿no? Y se mete así, y se une, y entonces tenemos un DNA no funcional. Por otro lado, tenemos a la helicasa,
La helicasa, bueno, lo que pasa con la helicasa es que nos va a ayudar a girar esta doble hélice de DNA en la parte cuando entra toda la maquinaria de replicación o la maquinaria de transcripción, lo que nos va a ayudar es ir a desenvolviendo, ¿no? Para que se vayan poniendo ordenadamente. Entonces, también puede ser una inhibición de esta helicasa. Y otro mecanismo de acción importante que lo que va a pasar con esta doxorubicina es que puede haber una reducción de electrones y una producción de oxígeno reactivo, y este oxígeno reactivo de este mecanismo de acción, lo que va a pasar es que nos puede crear, por eso es el riesgo de la cardiopatía. La epirubicina, por otro lado, se desarrolló después en el laboratorio igual. El mecanismo de acción es igual que la doxorubicina, sin embargo, tiene menor producción de electrones y oxígeno reactivo. Por aquí lo ponen como que es menos potente que la doxorubicina. Aquí la siguiente, porfis. Aquí algo muy importante es que las antraciclinas, aquí puse una, no es, puse esa porque fue la que me salió primero, no es ninguna cuestión de marca. Las dos opciones, estas antraciclinas son cardiotóxicas, tienen riesgo de cardiotoxicidad de nuestros pacientes con cáncer de mama. ¿Ok? La aparición puede ser temprana o puede ser tardía. ¿Ok? Puede ser poco frecuente, reversible, y también puede ser frecuente y la incidencia mayor a 10%. En algunos momentos puede ser irreversible y necesitamos monitoreo hepático, ¿no? Para ver cómo se está eliminando nuestra doxorubicina del cuerpo de nuestro paciente, y puede tener interacciones. Entonces aquí mucho ojo, chicos, ¿no? Más cuando vemos factores de riesgo, ¿no? Que eso nos puede tocar cuando estemos en la central de mezclas. Por eso no solamente nos podemos basar en unas indicaciones del paciente, sino que necesitamos verlo en conjunto. Saber si es una señora, por ejemplo, de 70 años, que puede tener una cardiopatía. También pues necesitamos conocer, ¿no? El estado que tiene, el estado cardíaco que pudo tener la paciente, si tuvo alguna intervención previa, y eso lo necesitamos y lo tenemos en el expediente clínico. ¿Ok? La que sigue, porfis. Por otro lado, otra también quimioterapia clásica de medicamentos que utilizamos, ¿no? De batalla para el cáncer de mama, es la ciclofosfamida. La ciclofosfamida la tenemos clasificada como un agente alquilante. Y esto implica, ¿no? Y aquí de manera esquemática, se va a unir de manera fuerte, una unión covalente, ¿no? No como nuestras relaciones anteriores, una unión fuerte con el material genético. Aquí él esquematiza, ¿no? Cómo puede ser diferentes formas que se pueda unir al material genético, al DNA. Y de manera específica, en la que sigue, Sandy, porfis. Aquí tenemos la molécula de ciclofosfamida. Tenemos aquí este grupo, biscloretil, que lo vemos aquí de manera esquemática. Y lo que va a pasar, que cuando introducimos este medicamento al cuerpo de nuestras pacientes, va a llegar al hígado, y en el hígado se va a biotransformar y vamos a obtener un metabolito activo. Y este metabolito activo es el que se puede unir a la guanina de nuestro material genético. Si vemos aquí, ¿no? La última parte es cómo aquí tenemos la unión de este nitrógeno a estas dos guaninas de nuestro material genético. Y bueno, de aquí lo podemos ver de manera esquemática, estas guaninas, bueno, de manera esquemática, de cómo es que vamos a destruir y el mecanismo por el cual se puede hacer esta unión del material genético. La que sigue, Sandy. Otro medicamento alquilante que tenemos es el carboplatino, que es, aquí tenemos el platino, y este medicamento es derivado de los platinos. También lo que va a pasar es que puede hacer intercalación con el material genético. Del carboplatino, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos conocer, necesitamos nosotros como farmacéuticos conocer los estudios y poder interpretar los estudios de laboratorio, ¿no? Si vemos una urea, una creatinina elevada, ¿qué significa? Saber cómo está la función renal de nuestro paciente. Necesitamos conocer el ajuste de dosis por carboplatino y calcular, ¿no? Qué tipo de fórmula está utilizando el médico, o si se le olvidó,
hacer un ajuste de dosis por carboplatino si nuestro paciente tiene algún daño renal, ¿no? Puede ser alguna paciente con cáncer de mama, puede ser de 60 años, pero que sea diabética y tenga comprometido su función renal, y entonces estamos aquí hablando, ¿no? De que se podría hacer un ajuste de dosis. Recordando el carboplatino, la dilución normalmente, bueno, está regularmente indicado que se tiene que diluir con glucosa, ¿ok? La que sigue, Sandy, por favor. De aquí algo importante, la quimioterapia clásica, creo que son los principales medicamentos que utilizamos, y ahorita Sandy nos va a hablar de manera específica de la terapia blanco que podemos utilizar en cáncer de mama. Gracias, Idalia. Bueno, pues continuando con las guías, cuando se hacen biomarcadores y que encontramos, a ver, Jair, ¿tienes una duda o un comentario adicional? Adelante. Sí, en cuanto a los platinos, bueno, generalmente aquí en el centro los hemos estado o se trabajan con solución salina, bueno, a excepción de Okay. cisplatino. Entonces, Ahí la no hay. pregunta es, la estabilidad más que nada. Hay estudios que dicen que se puede empezar a degradar a partir de 24 horas. Yo por ahí leí uno y ya entonces ya me dejé de preocupar tanto porque vaya o no en glucosada. Aquí la cuestión es que el carboplatino en solución salina fisiológica se puede, prácticamente se destruye y se va hacia cisplatino. Entonces se va a isomerizar a cisplatino. Entonces, a lo largo del tiempo, no es de que nos vayamos a pelear con el médico y no, que cámbialo. O sea, no pasa nada en un corto plazo. Pero si dejáramos el carboplatino en la solución salina fisiológica, podemos obtener o degradación o conversión a cisplatino, lo cual da otro tipo de toxicidades y pues no aseguramos la dosis. Entonces no hay tanto problema, ¿no? Creo que hay alguien más que está levantando la mano. En el carboplatino es dosis, tiempo también, dependiente. ¿A qué te La, refieres? por Sí, ejemplo, en salina, glucosada, puede ser más fácil sí. se dice a... La estabilidad en solución salina es más corta que en solución glucosada, por lo que te digo. De acuerdo, Ya gracias. después de las 8 horas ya no aseguramos que tengamos la dosis de carboplatino, ¿no? Ok. Creo que alguien más levantó la mano o fue Yo, Sandy. adelante. Hola, Sandy y Dalia, con el gusto y el placer de poderlas saludar y a todos en esta sala. Sin duda alguna, el tema es muy importante en cuestión de quimioterapia, en el hacer el enfoque en la estabilidad del producto, ¿no? O en este caso de la mezcla, tanto en la reconstitución, ya sea en solución salina o solución glucosada, y sobre todo el permear esta información hacia el área médica, porque muchas veces yo pienso que por las prisas no le prestan atención, y esto es de suma importancia tanto para el tratamiento del paciente como también el impacto económico que puede tener su preparación, ¿no? Es todo. Muchas gracias, un placer saludarla. Gracias, Ángel. Sí, aquí es importante hacer el énfasis en que quizá el cambio de marca puede ocasionar de que la forma de reconstitución o dilución no sea la misma. Entonces, por eso se debe de tener la ficha del medicamento a mano de lo que se está utilizando para poder compartir con nuestros colegas, nuestros compañeros médicos. Muy bien, continuando con el tema, si nosotros tenemos el biomarcador, sea la histología que sea, con el estatus de receptores hormonales, sea de estrógenos o de progesterona, positivos o negativos, vamos a tener diferentes tipos de tratamiento. Así nos lo indican las guías. Por ejemplo, cuando decimos
o llegamos a leer en una nota, ¿no? Que es un cáncer triple positivo. ¿Qué quiere decir? Que los receptores de estrógenos, de progesterona y HER2 tienen los biomarcadores para que podamos dirigir la terapia con ese tratamiento. Desgraciadamente existe también el estado del cáncer de mama triple negativo, el cual es tan difícil de tratar, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hablar un poquito del estado positivo y bueno, tiene mucho que ver. Hay muchos estudios que han sido publicados, hay mucha información en cáncer de mama, muchísimos estudios, pero la sobrevida global es muy buena. O sea, cuando tenemos tratamiento aunque sea un un cáncer de mama que realmente es invasivo y que realmente es difícil de soportar la noticia para muchas de nuestras pacientes. Bueno, aquí lo que nos debe de alentar es que la sobrevida global, vean, arriba del 80%. Pocos tipos de cáncer tienen este tipo de sobrevidas globales, ¿no? Si nos vamos a otros tipos, por ejemplo, tumores sólidos, bueno, antes de la era de la inmunoterapia era imposible pensar una sobrevida mayor del 50-60%, ¿no? En cáncer de pulmón. Y en cáncer de mama, conforme va pasando el tiempo y todos los estudios, estas combinaciones de las que ya dijimos al inicio, que formaron parte del arsenal en los esquemas que se están dando, pues tienen muy buenas respuestas, ¿no? Aquí es una muestra. Y entonces también depende, obviamente, del estadio y de la extensión tumoral y si combinamos o no con terapia endocrina, ¿no? Vamos a ver un poquito de cómo es esta cosa del HER2. Ustedes saben que todos tenemos receptores de factores del crecimiento de las células epiteliales, ¿no? Y aquí el HER1 realmente lo llamamos EGPR, son formas de llamarlos. También se llaman ERB1, ERB2, ERB3, ERB4. Pero el blanco de uno de nuestros medicamentos más simbólicos, y que fue el que fue primero y punta de lanza, y que fue probado justo en mujeres de cáncer de mama, por ahí en el libro de El emperador de todos los males, hasta está la fotografía de la primera mujer que tuvo tratamiento con esta terapia. Pues se ve que el blanco es de este receptor que es transmembranal y en la parte exterior de este receptor es donde el trastuzumab se va a bloquear una fracción de este receptor y va a impedir que se dimerice o que se conecte y que active una señal de transducción que va a dar como resultado la proliferación celular y circuitos de sobrevivencia e incluso de movilidad e invasividad. Todo esto al bloquearse, como vemos aquí en este mapa donde está el HER2, por diferentes vías de señalización, pues si ya no funciona, ¿qué va a pasar con nuestra célula? Pues se va a degradar este receptor y también va a haber un llamado a las células del sistema inmunológico a la destrucción celular. Por eso es que hay algunas sintomatologías que podemos ver con nuestras pacientes y, por ejemplo, yo recuerdo mucho las primeras veces que lo infundíamos, era así muy específico que pusieran hielo en las palmas, en las palmas de las manos de las pacientes, que tuvieran el carro de paro listo. Era mucha la preocupación que teníamos todos porque pues realmente sí esperábamos algo pues muy violento como por parte del sistema inmunológico, pero a lo largo del tiempo nos fuimos dando cuenta que es muy bien tolerado este medicamento en la infusión. Y bueno, como vimos en la parte de esquemas, hay diferentes formas de darlo. Si es en adyuvancia, por ejemplo, está el esquema HERA, que es
como el más usado, que es trastuzumab a dosis de carga de 8 miligramos por kilo y posteriormente a los 21 días, 6 miligramos por kilo, hasta por 18 ciclos. Me parece que es la última actualización. Antes era por 15 y ahora por 18. Pero bueno, aquí lo importante es ver que las pacientes que sobreexpresan este receptor, porque realmente todos lo tenemos, ¿verdad? Pero en este tipo de cáncer de mama está sobreexpresado y por eso es que encontramos este mecanismo para tratarlo. Ahora, el hermano del trastuzumab es el pertuzumab, que es otro anticuerpo desarrollado para unirse a otra región del receptor HER2 o el RBB2, que es la región 2, ¿no? Igualmente, al hacer esta señalización o esta inhibición de la dimerización del receptor con el RB3, pues inactiva todas las cascadas, la cascada, como le llamamos, aguas abajo, para impedir que la célula se siga reproduciendo. Aquí hay que reconocer que tenemos algunas reacciones adversas. Les pongo aquí las que se manifiestan con mayor frecuencia o una frecuencia mayor a 10. Y es importante señalar que tanto trastuzumab como pertuzumab son también cardiotóxicos. Por eso es que les decía al inicio, no podemos dar todas las terapias de manera conjunta porque hay toxicidades traslapadas. Por ejemplo, ya nos habló Idalia de las antraciclinas, que también son cardiotóxicas y se manifiestan con la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, hay que tener ahí cuidado y bueno, no tiene, la verdad, gran ciencia en cuanto a la preparación, pero sí es importante saber que al ser anticuerpos monoclonales y ser proteínas, debemos de cuidarlos mucho, ¿verdad? Como el oro, porque estos medicamentos, si se agitan, si se congelan, si se calientan, son proteínas finalmente, podemos llegar a desestabilizarlos e impedir su acción. Continuando con este tipo de terapias, pero a nivel no de receptores, sino a nivel como de la colita no transmembranal, sino la parte del residuo de tirosina sinasa, tenemos dos nuevos medicamentos, el apatinib y el neratinib. Entonces, estos igualmente se van a unir a un residuo de tirosina de este receptor transmembranal, pero en la parte intracelular, e igualmente va a ser el bloqueo aguas abajo de la señal de transducciones para la proliferación celular. Y así como resumen, podemos tener a esta familia, no les hablé de TDM1, pero TDM1 también es como de esta parte de la familia de los inhibidores de HER2. Sin embargo, ustedes lo van a ver indicado con pacientes que ya han pasado por la terapia de trastuzumab, pertuzumab y que quizá estén en recaída o que esté progresando. Entonces, vamos a dar este medicamento que se llama adotrastuzumab. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un inmunoconjugado. De estos 3 anticuerpos, por ejemplo, podríamos decir con cuáles tendría que usar equipo de protección personal para mí como farmacéutico que está manipulándolo. Pues con este medicamento último, que es el adotrastuzumab, porque él va a tener adicionado una molécula citotóxica que justamente es un inhibidor de la mitosis. Entonces, va a llegar y va a introducir, no solo va a bloquear HER2, sino que también va a introducir el medicamento citotóxico al interior de la célula. Entonces, esta es otra forma de llegar, ya sea por inhibidor de tirosina sinasa o a nivel extracelular, bloqueándolo con anticuerpos monoclonales. Hay otra familia de terapia blanco que son los inhibidores de ciclinas. Estos prácticamente no los estamos viendo como parte de las quimioterapias
ambulatorias, o quizás vamos a saber cuando entrevistemos a nuestros pacientes, pero realmente no los vemos porque no se preparan en un centro de mezclas. Son medicamentos orales, palbociclib. Me faltó decir que igual neratinib y lapatinib son medicamentos que se administran por vía oral. Así que también casi no sabemos hasta que estamos entrevistando a las pacientes y ya nos dicen que están tomando esos medicamentos. Y bueno, estos inhibidores de la CD4, ciclina CD4/6, tienen que ver mucho con los descubrimientos en biología molecular que se hicieron hace, le estaba contando a Idalia que lo llegué a ver por ahí del 2004, ya estaban hablando de estas cinasas inhibidoras de las ciclinas, pero obviamente pues, todavía no estaban los medicamentos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hacen las ciclinas? Cuando se unen la ciclina D4 y 6 con la ciclina D, se hace un complejo, se llama prereplicativo, y va a estimular a los genes que van a forzar a llegar a la fase de síntesis. Entonces, son las que estimulan a que el ciclo celular continúe, que digan, sí, yo tengo este complejo prereplicativo y entonces voy a dar como luz verde a la célula de que siga su curso en el ciclo celular, ¿no? Pero generalmente también se combinan con terapias endocrinas que ahorita nos va a explicar Idalia. Entonces, las más representativas son palbociclib, ribociclib y abemaciclib. Vamos a ver rápidamente, ya hemos tenido una clase de inmunoterapia, simplemente mencionar cómo está en las guías, que también se puede ocupar la inmunoterapia en el cáncer de mama. Ya estamos en la era de... nada más como recordatorio, recuerden que hay diferentes tipos de inhibidores del control inmunológico y, bueno, del control inmunológico que tiene el tumor sobre las células efectoras del sistema inmunológico. Entonces, hay inhibidores de PD1, de CTLA4 y de PDL1. Para más referencias, hay un programa que se llama La Ciencia Pop, un podcast, que está muy bonito. Busquen el programa y escuchen el capítulo que se llama El blues del linfocito. Les va a encantar porque habla un poco de la historia de James Allison, creo que se llama, un tejano que le gusta cantar blues, por eso es que llaman así, le gusta tocar blues. Y bueno, él fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina junto con otros dos colegas, bueno, que descubrieron en diferentes momentos estos puntos del control del sistema inmunológico. Es como breviario cultural, pero está muy interesante. ¿Qué pasa en el microambiente del tumor y la célula T, que es la célula efectora del sistema inmunológico? Pues bueno, que el tumor se las ingenia para evadir el ataque del sistema inmunológico. Aquí en la célula T hay un receptor que se llama PD1 y entonces el tumor expresa ligando PDL2, se llama L porque es ligando del PD y hay dos tipos de ligandos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la terapia blanco? Pues que vamos a buscar bloquear al receptor con un anticuerpo monoclonal dirigido. En este caso es pembrolizumab, y el cual, bueno, tiene un montón de reacciones adversas, pero bueno, si se van monitorizando, pues realmente son tolerables. A la infusión no tenemos grandes, o sea, quienes sean con personal de enfermería, pues no va a haber grandes manifestaciones, sino de manera crónica en la clínica el médico verá posteriormente los efectos inmunomediados que pueden manifestarse sobre todo por colitis, dolores abdominal, endocrinopatías, varias cosas que dan a largo plazo la inmunoterapia, ¿no?
Aquí continuando con el recordatorio de inmunoterapia, tenemos al grupo de los bloqueadores del ligando PDL1 y aquí tenemos al atezolizumab. El atezolizumab lo que va a ocasionar es que va a bloquear al ligando del PD1 y entonces es como la otra parte de la llave cerradura que teníamos con el pembrolizumab, pero igualmente lo que va a hacer es que va a desenmascarar al tumor para que la célula T se active y ahora sí se vaya sobre la célula tumoral. Igualmente tiene algunas reacciones, bueno, muchas reacciones adversas, pero en menor porcentaje se pueden producir las reacciones inmunorelacionadas, ¿no? Aquí igualmente durante ves tú tranquilamente a tus pacientes muy felices recibiendo su inmunoterapia porque no tienen mayores manifestaciones en la infusión. ¿Okay? Un caso es el atezolizumab. Continuando con las guías, digo, no las estamos revisando todas, porque no nos iríamos de aquí toda la noche, pero vamos a continuar con que nos habla de la terapia endocrina adyuvante. Bueno, cuando tenemos pacientes, aquí hay dos preguntas que hacer. ¿La paciente es premenopáusica o posmenopáusica? Y dependiendo de eso se van a tomar las decisiones de las combinaciones y de lo cual algunos medicamentos nos va a hablar Idalia. El principal aquí, vean, tamoxifeno está tanto en premenopáusicas como en posmenopáusicas, hablan de inhibidores de aromatasa y pues en general hablan de esto. Le doy la palabra a Idalia. Ok, gracias, Sandy. Entonces, efectivamente, o sea, de aquí recordando, Sandy ahorita nos dijo, ¿no? Tenemos varias terapias endocrinas o también terapias endocrinas, terapia hormonal, así lo conocemos. Y hace ratitito Sandy nos decía, cuando hacemos, bueno, nosotros no nos toca esa parte, pero sí necesitamos conocerla como farmacéuticos. Cuando una paciente se diagnostica con cáncer de mama, se hacen biomarcadores, lo que nos comentaba Sandy. Entonces, de estos biomarcadores existen dos muy importantes para la terapia hormonal, que es conocer si tiene receptores positivos para estrógenos y para progesterona. De acuerdo a esto, lo que implica es que el tumor, ¿no? Este cáncer de mama que se está desarrollando, que puede ser en mujeres y hombres, en menor proporción en hombres, en 1%, lo que puede pasar es que este cáncer de mama se está alimentando de las hormonas que normalmente se producen. Entonces, esta terapia endocrina o terapia hormonal hace más lento o hace que se detenga el crecimiento de tumores que son sensibles a estas hormonas. Y entonces se bloquea esta parte de producción de estas hormonas y se interfiere con la actividad tumoral. Si ven y recordamos, ¿no? Hay dos puntos importantes en la terapia endocrina, donde nos manejan que puede ser terapia antes de la menopausia, pacientes premenopáusicas y pacientes posmenopáusicas. ¿Por qué? Porque nuestras hormonas, bueno, las mujeres somos hormonas, ¿no? Ya lo sabemos, pero en esa etapa, ¿no? Que cada vez nos acercamos más. Entonces, podemos tener diferentes variaciones en estas hormonas. Ok, de manera normal, las mujeres tenemos esta parte del hipotálamo y la hipófisis, que entonces va a tener esta hormona folículo estimulante, que nos va a dar la señal directamente al ovario para producir los estrógenos, ¿no? Entonces, aquí en el ovario se va a producir las hormonas femeninas, que es la progesterona y los estrógenos. De aquí existe otro tipo de hormonas llamadas, bueno, esta parte de la aromatasa, bueno, no son hormonas, es un grupo enzimático de la CYP450 y de manera específica va a estar en el tejido graso, en la placenta, en el cerebro, puede estar en los huesos principalmente, y dentro de esta aromatasa va a ser la función de producir estas células, la que sigue Sandy Porfis, lo que nos va a hacer es que se va a producir se va a producir por parte de la aromatasa
que los andrógenos se produzcan estrógenos. Bueno, sin ver esto que dice inhibidor, entonces de manera normal, los andrógenos, la testosterona y la progesterona, se pueden producir en estrógenos, ¿ok? Y estos estrógenos, bueno, nos pueden desarrollar, lo que dice aquí, puede tener diferentes daños, puede tener mutaciones, y esto nos puede causar el cáncer de mama. Entonces, de aquí sí vemos, la terapia endocrina o la terapia hormonal se va a basar como en dos principales formas. Una es la inhibición, principalmente es la inhibición de la producción de esos estrógenos. Entonces, la que sigue, porfis. Por un lado, vamos a ver el medicamento, ¿no? Que tal vez no lo hemos visto los que trabajamos en centrales de mezcla, porque es una terapia que es oral. Y entonces tenemos moduladores selectivos de receptores estrógenos. Y lo que va a pasar es que va a haber una competencia entre el tamoxifeno, la molécula de tamoxifeno, por el receptor del estrógeno. Entonces va a ser la competencia entre el estrógeno y el tamoxifeno. Entonces, para ver cuál llega. Entonces va a ser una competencia donde obviamente lo que nosotros queremos, ¿no? Que al darle tamoxifeno a la paciente es que este receptor del estrógeno se complete, ¿no? O sea, llegue primero el tamoxifeno por esta parte, ¿no? Que se una primero el estrógeno, que se una el tamoxifeno y entonces ya no tengamos este receptor de estrógeno para que siga creciendo el cáncer de mama. Este es un agonista mixto y, sin embargo, aunque es muy utilizado el tamoxifeno, lo que sí es que no tiene una unión tan fuerte con el receptor estrógeno. ¿Ok? El que sigue, por favor. Hay otra que son los inhibidores de la aromatasa. De estos inhibidores de la aromatasa, lo recordamos, ¿no? Aquí tenemos nuestro cerebro, tenemos nuestro hipotálamo, nuestra molécula de folículo estimulante, y entonces, bueno, lo tenemos hasta acá abajo, ¿no? Tenemos estas moléculas, estas hormonas antiandrógenos, y aquí tenemos a la aromatasa. Entonces, si ponemos un inhibidor de esta aromatasa, es decir, esta hormona que va a, esta hormona que va a, ahí se me fue la palabra, bueno, esta molécula que nos va a cambiar de la testosterona a tener estradiol, gracias amiga, estoy ando bien, esta enzima que nos va a producir este cambio de estos andrógenos a estradiol, la vamos a inhibir, la vamos a suprimir, ¿no? Le vamos a bloquear esa parte. Y de repente tal vez, y los oncólogos o los oncólogos médicos, los cirujanos oncólogos, los gineco-oncólogos, normalmente siempre te llaman, ¿no? Bloqueo hormonal. Y lo hacen porque hacen un bloqueo. Si ven estos puntitos aquí rosaditos, hacen este bloqueo. Entonces, este bloqueo de la aromatasa puede ser por dos líneas. Una que es el no esteroidal y el otro es esteroidal. Dependiendo ciertas características de la paciente, el médico, el oncólogo, pueden ser estos tres que mencioné, pueden dar el tratamiento de este inhibidor de la aromatasa. ¿Ok? Puede ser que algunas pacientes, que no va a ser el tema, ¿no? Pero puede ser que algunas pacientes puedan ser resistentes a una terapia hormonal con anastrozol, y entonces como presenta cierta ya inhibición tiene tolerancia al anastrozol, entonces lo pueden cambiar a otro tipo de inhibidor de aromatasa. ¿Ok? Entonces de aquí, haciendo un brevario, gracias Sandy, tenemos otro que ya no aparece ahorita en las guías, pero es una inhibición, pero no es una inhibición, pero es desde la señal de la pituitaria del goserelina, y lo que va a tener, ¿no? Va a ser un incremento de esta hormona luteinizante y folículo estimulante, y entonces va a ser una supresión de la pituitaria para que no se siga dando esta señal de produce hormona, ¿ok? Y la que sigue, que también la tenemos, y es un antagonista de estrógeno. Este es el fulvestrán, tal vez los enfermeros, si lo han visto, ¿no? Este medicamento ya viene preparado, ya viene con su jeringa precargada, nada más pues son 500 miligramos que se le aplica a las pacientes en la pompi, y lo tenemos para administración. Y lo que sí es que, bueno, vemos muy esquemático, aquí tenemos el receptor de estrógeno y tenemos aquí el estrógeno, ¿ok? Entonces, si vemos... Perdón, viene de 250 miligramos cada jeringa. Ese es un gran problema.
la dosis es de 500. Sí, se Entonces, tendría que, aplica sí, se una tienen que y dar una. 2 piquetitos a los Sí, pacientes. pobrecitas. Sí, Ujú. pobrecitas. No, yo la verdad es que no sabemos, ¿no? Tendríamos que preguntar si tienen algún ardor, ¿no? Porque se los ponen las dos en las pompis a las pacientes y si viene 250 cada jeringa precargada. Entonces, si vemos el esquema, aquí tenemos, ¿no? Hace ratito, ¿no? Recordando esta llave cerradura, si lo vemos, es que se hace una unión perfecta. Los que les decía hace ratito cuando les presenté, cuando vemos, ¿no? Este receptor selectivo de estrógeno, que es el tamoxifeno, y aquí tiene la T, ¿no? De tamoxifeno, lo que vemos es que sí se une a este receptor estrógeno, pero no se une totalmente, sino nada más un pedacito. Por eso yo les decía hace ratito, que es una unión, pero es una unión débil. O sea, es competencia, ¿no? A ver cuál llega primero, pero eh, es un poco más débil. Y tenemos otra molécula, que es la que está aquí puesta, que es el fulvestrán, que tiene se ajusta de mejor forma a este receptor estrógeno. ¿Ok? Y de aquí, creo que con terminamos la parte de la terapia endocrina de nuestras pacientes o terapia hormonal. Y de aquí nada más para que se lo puedan llevar a su casa, ¿no? Lo que se va a hacer es un bloqueo de la producción de estrógenos y progesterona para nuestras pacientes con cáncer de mama. Y de aquí, conclusiones y recomendaciones. Bueno, estamos en una etapa de terapias combinadas. Hace ratito Sandy, ¿no? Y de repente, cuando puedan leer, ¿no? La historia de cómo se desarrolla el primer anticuerpo monoclonal que se utiliza para cáncer de mama, que es el trastuzumab, que todos amamos y adoramos, los que nos dedicamos a onco, y de repente ves la cara de felicidad de la primera paciente que se salvó, ¿no? Con el receptor ER2 positivo, o sea, sobreexpresado, que se salvó con el uso de esta terapia hormonal, terapia blanco, es un paso, ¿no? Un paso muy grande. Ahora son terapias combinadas, ¿no? Tenemos quimioterapia clásica, que así se las dan los esquemas y así vienen, esquemas de quimioterapia clásica, docetaxel, carboplatino, y aparte tenemos con trastuzumab, pertuzumab, ¿no? Yo todavía no me llega la inmunoterapia para cáncer de mama en mi hospital, pero lo vemos, ¿no? De aquí. No sé, Sandy, tú el siguiente, si quieres. Perdón, Ay, ya lo abrí. ya. Es importante conocer la monografía completa de cada medicamento, conocer las fortalezas, las debilidades, ¿no? Las contraindicaciones, las interacciones. Sería imposible hacerlo en una sesión y de cada uno de los medicamentos. Queríamos darles el panorama de los más usuales, pero a veces hay que considerar las peculiaridades de cada presentación, de los orales, si se fraccionan, si no se fraccionan, la mayoría pues no, pero es muy importante conocer, pues tener la radiografía de cada medicamento, ¿no? Ya que dije radiografía, hay que saber que también nuestras pacientes han sido sometidas a radioterapia, muchas de ellas, a veces previo a la quimio o entre la quimio. Entonces, tenemos una toxicidad pues combinada. Prácticamente la radioterapia ahora ya es mejor, ya es más dirigida. Sin embargo, hay que también revisar esa parte, ¿no? Nosotros solo nos enfocamos a lo que es lo de la quimio, pero tenemos que entrar en el sentimiento también de la paciente que está cansada, es todo un rollo. O sea, entrar en cáncer de mama ya es una enfermedad crónica, digo afortunadamente, pero pues no deja de ser una lata para las personas que tienen que estar en esto, porque pues necesitan muchas revisiones, tomografías, muchos procedimientos. Y bueno, es de las enfermedades que más se trata por un equipo más multidisciplinario, ¿no? Y aquí es importante validar la prescripción basada en los datos bioquímicos para hacer los ajustes de dosis cuando aplique, ¿no? Ya nos comentaba Ida por ejemplo, doxorubicina, tiene ajuste hepático. Creo que de todos casi es el que más, ¿no? Tenemos que cuidar.
si la paciente toma, no sé, jugo de toronja o los menjurjes que luego les dan, por favor, si nos ven, no se tome nada que no sea autorizado y evaluado por su médico y su farmacéutico, porque a veces, miren, a los médicos les da como, yo los veo en la consulta y dicen, no, pues si no, si es natural o si es como que si no saben la interacción les dicen que sí, pero no, hay que investigar más porque a veces hay inductores del metabolismo, digo, para los que nos están viendo que no sean farmacéuticos, los del Facebook, por ejemplo, hay medicamentos y no solo medicamentos, hay hierbas, cosas que les damos a las pacientes en el afán de cuidarlas o recomendarles que le dice la amiga, la vecina, el familiar, la comadre, ¿no? Lo típico, tómate esta hierba, tómate esta cosa que porque es natural es buena. Y yo les decía a las pacientes cuando las veía, sabe que su paclitaxel es un derivado natural, ¿no? Entonces, tienen un efecto, todo tiene un efecto. Entonces, es bien importante también esto. Ahora tú y Dalia sigue, o alguien más que quiera. Bueno, algo importante, ¿no? Sandy sí lo comentó, de aquí, de las terapias blanco, muchas terapias blanco, ahora estos inhibidores de cinasas que ya vemos, ¿no? Comercialmente, son orales. Entonces, hablamos de una terapia dirigida oral que se la damos a nuestros pacientes. Tal vez puedan leerle en la cajita cuánto cuesta, ¿no? O sea, bueno, independientemente del precio, sí necesitamos ahí mejorar nuestro apoyo como farmacéuticos para poder orientar a la paciente de cómo debe tomárselo para que tenga adherencia al tratamiento y que podamos hacer equipo con ella, ¿no? Y también con nuestros compañeros del equipo de salud para que lo vean como esa parte, ¿no? O sea, no porque sean tabletas, es todo lo contrario, es el gran reto ahora con nosotros como farmacéuticos, ¿no? Porque si preparamos toda la quimio con el equipo, ¿no? El equipo del hospital podemos tener un poco mayor de seguridad. Sin embargo, cuando el paciente se lo lleva a su casa, le dejamos toda la responsabilidad a la señora que se tome ese tratamiento. Entonces sí es un área de oportunidad para todos como farmacéuticos poder ayudar y educar a nuestras pacientes. Esa es una. Sí conocer las reacciones adversas más importantes de las terapias, ¿no? Sandy nos comentaba y de repente pensábamos que las terapias blanco eran lo máximo y que no iban a tener reacciones adversas. Y la realidad es que sí, ¿no? Y lo vemos y ningún medicamento es totalmente seguro. Entonces debemos estar preparados para poder informar a todo el equipo de salud de qué podría estar pasando con estas reacciones adversas o posibles grados de toxicidad que puedan presentar nuestras pacientes con cáncer de mama. Bueno, en general no, pero en este caso para cáncer de mama. La comunicación, ¿no? Con el equipo de salud y de repente nos vemos como líderes farmacéuticos, pero para esto no solamente, ¿no? Y hace ratito Sandy lo mencionaba, no solamente podemos ver ese pedacito de los medicamentos que nos gusta y que nos apasiona, sino que necesitamos ver todo el universo de, por ejemplo, en este caso, cáncer de mama, o sea, diferentes etapas, diferentes tratamientos, cómo es donde tenemos tal vez mayor número de medicamentos que utilizamos, ¿no? Diferentes terapias, en qué momento van a utilizar más, qué pasa cuando es una primera línea, una segunda línea, cuando hablamos de más líneas, ¿no? O cuando de repente escuchamos del médico que está fuera de tratamiento oncológico. Entonces sí necesitamos formar un equipo de salud y empaparnos de todo lo que pasa alrededor de nuestra paciente con cáncer de mama. Tal vez no somos psicólogos, ¿no? Pero sí podemos canalizar a nuestra paciente con algún psicólogo, ¿no? Para ese apoyo y tener claro, ¿no? Que ahora con esta gran variedad de medicamentos y tratamientos que tenemos para las pacientes, la sobrevida, ¿no? Que lo veíamos en las primeras láminas, la sobrevida de pacientes con cáncer de mama es muy, muy alto. Entonces, ahora el gran reto, ¿no? Y ahora nosotros, como nueva generación de mexicanos, ¿no? O los que nos están escuchando, es estar ahora en esa parte del apoyo para un diagnóstico pronto, ¿no? Porque igual puede tener buenos resultados en unas etapas 3, 4,
pero siempre, ¿no? Cuando sea algo más pequeño, puede ser más fácil combatirlo que cuando sea más grande. No sé, Sandy, yo les agradezco a todos la atención, no sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Tratamos de hacerlo lo más rápido posible, ¿no? De todas las terapias, contentas, ¿no? Por presentar el tema, ¿no? Algo que quizá no comenté muy bien o no recalcamos es que también hay medicamentos de soporte para las bueno, toxicidades combinadas y es importante escuchar a nuestras pacientes. Yo, por ejemplo, tuve un caso con una paciente que se le cayeron las uñas por el docetaxel, ¿no? Y eso nadie se lo dijo, no se lo dijeron en la consulta, pero es una de esas reacciones que están ahí, como que no las vemos mucho, pero yo le decía, no, pues es que es el docetaxel. O sea, yo estaba segurísima, ¿no? Obviamente. Y ahí lo que tienes que hacer es como, hay pacientes que les gusta saber lo que les va a pasar y otras que se molestan si no se los dices. Entonces, el tener la primera charla con el paciente cuando va a recibir su tratamiento es importante para saber el estilo de comunicación, esta entrevista al paciente, a la paciente, y sobre todo porque, como les decía, está pasando por momentos tan difíciles. Yo tengo muchas amigas que han pasado por esto y pues es como de no se lo deseo a nadie, de estar con la incertidumbre y de estar con miedo y además de no saber las letras chiquitas que no vemos de las toxicidades, que sería imposible que en la consulta el médico se lo diga. No sería justo que se lo dijera porque entonces dice, pues no le entro, ¿no? Yo diría, ay, no, si me va a pasar todo eso, mejor no lo hago. Pero realmente al ver la sobrevida y al ver, pues, que van a tener, pues van a salir adelante la mayoría, pues vale la pena las toxicidades, o sea, el riesgo-beneficio, mientras lo podamos ir gradando esa toxicidad y combinando con los factores de medicamentos de soporte. Por ejemplo, en el esquema TC es importante, docetaxel, tener el factor de crecimiento, está indicado, no está indicado, en qué dosis, todo esto, nosotros tenemos que ser muy comunicativos con nuestro equipo de salud, con médico, al escuchar al paciente y pues adelantarnos, ¿no? De que el paciente pues reciba su terapia, que reciba esos cuidados de soporte que a veces pues pasamos por alto y pensamos que todas las pacientes son iguales y no es cierto, cada paciente es un mundo, cada paciente trae la carga también psicológica, la actitud ante la enfermedad. Entonces, debemos ser tan empáticos y conocer los medicamentos en profundidad para poder anticiparnos y poder prevenir y detectar a tiempo y avisarle a nuestros médicos, porque a veces ellos quizá los ven pues muy rápido y nosotros si nos damos el tiempo de hacer la entrevista al paciente, pues podemos hablar también con los médicos y decir, oye, yo creo que va por esto, porque si conocemos a profundidad la toxicidad de cada medicamento, podemos apoyarlos en decidir, ¿no? Obviamente la carga legal y la carga del tratamiento la tiene el médico, pero qué bonito cuando tuve yo la experiencia de ir a Estados Unidos y ver el equipo que ya cada vez se ve más en México, ¿no? Pero el equipo en el que el médico le preguntaba al farmacéutico, ¿tú por qué crees que tiene dolor la paciente, no? O por qué tiene no me acuerdo qué era, y ya la farma dijo, pues es esto, y entonces el médico dijo, bueno, vamos a hacer la receta para tal cosa, ¿no? A mí me impactó mucho, me dio tanto el deseo de poder ayudar a los pacientes e incluso me aventé, como dicen, el palomazo ahí de que la paciente no hablaba, la paciente era española y no hablaba inglés y la farma estaba aprendiendo español y me decía, explícale lo del Pacli en su propio idioma. Entonces, fue una experiencia tan bonita, pero imagínense si no hubiese estudiado yo del Paclitaxel, ¿qué le digo a la paciente, no? Entonces, cuando notificar signos de alarma, cuando notificar las cosas a su médico y pues también cuando son cosas que no pasa nada. Por ejemplo,
con las antraciclinas. Si orinan rojo, puede ser que la paciente no duerma en toda la noche nada más de ver eso, y nadie se lo dijo, que era algo normal y que no pasaba nada. Pero he visto pacientes que dicen, ay, es que si me lo hubieran dicho, pues yo me hubiera ahorrado muchas lágrimas, ¿no? Porque estás pasando por algo que es muy duro, de verdad. Un diagnóstico por cáncer es muy duro, y luego estar lidiando con las toxicidades, y si alguien no te lo dice ni cómo afrontarlas, realmente puede volverse una pesadilla y dejar el tratamiento. Yo tuve una experiencia personal a los que me conocen de manera cercana, siempre les digo, mi tía Betty, dejó el tratamiento, estaba con antraciclina y la famosa, yo creo que fue doxociclofosfamida, y dijo, ¿sabes qué? Yo no aguanto la náusea, el vómito, cómo estoy, cómo salgo, porque no le dan más que, ¿no? En la era de que no había antieméticos como ahora, ella dejó su tratamiento, ella falleció a los, creo que 39 años, ¿no? Entonces, no se vale que por falta de información o por falta de cuidados de soporte, una paciente abandone el tratamiento. Ya lo dijo Idalia, ¿no? La adherencia es súper importante. Entonces, podemos salvar más vidas si estamos más atentos a esas toxicidades y que no nos lleguen a grado 3, 4, sino notificarle al médico, oye, esta toxicidad por los signos de laboratorio, porque nosotros estamos ahí haciendo el seguimiento más cercanamente. Podemos decirles que la toxicidad ya se está acercando a niveles pues mayores, y recomendar ahí algo para que el paciente pueda tolerar mejor y tenga mayor adherencia. Aquí es el reto de la adherencia al tratamiento. Y bueno, recomendarles los grupos de apoyo a las pacientes. Hay muchos grupos de apoyo, afortunadamente, para esta patología. Y pues se vuelve una estructura de soporte, ¿no? Para nuestras pacientes. Así es que, bueno, pues hacerse sus chequeos desde temprana edad, ¿no? Y para que los tratamientos sean pues más cirugía que quimio, ¿no? Cuando son in situ, pues solamente es cirugías o algún tipo de tratamiento más sencillo, pero cuando dejamos avanzar, hay médicos que me han contado en hospitales públicos que llegan ya con tumores exageradamente grandes, y a veces el miedo que tienen las mujeres de decir, esto me está pasando, de ser siempre las últimas en atenderse, ¿no? Yo creo que ya está cambiando esa mentalidad, y pues hacer un llamado a todas nuestras mujeres mexicanas y de otros lugares que nos estén viendo a que hagan sus chequeos, ¿no? No solamente de tocarse la famosa bolita, sino, porque cuando ya está esa bolita es porque ya es un tumor grande, sino hacerse el estudio de mastografía, que es el que va realmente a dar el indicio de una detección temprana. Es de los pocos tumores donde podemos tener ese tamiz, de poder decir en estadios tempranos se puede detener, ¿no? Pues muy bien, creo que ya pasamos el tiempo y bueno. Bueno, solo una última cosa, ¿no? Estaba viendo las redes sociales y sí, no sé, ni la parte, ¿no? De agradecerle a las pacientes, ¿no? Porque tenemos en el foro de Facebook algunas pacientes con cáncer de mama, ¿no? Entonces, primero, ¿no? Para mí, todas las pacientes que he visto, ¿no? Que me ha tocado servir, agradecerles, ¿no? Por servirles, y gracias, ¿no? Porque puedo admirar su fortaleza. Otra, ¿no? Verlas de repente tan tenaces, que tal vez las personas, ¿no? Que han padecido cáncer solamente lo pueden ver. También por sernos nuestras maestras espirituales, ¿no? Y saber que como farmacéuticos y personal de salud estamos trabajando para ustedes. Entonces,
Muchas gracias a todas las que nos están viendo. No sé, Sandy, si tú quieras decir algo, porque sí hay pacientes que nos están viendo. Pues un saludo a todas ellas. Gracias por enseñarnos tanto y pues decirnos pues lo que necesitan realmente de su equipo de salud y pues ver que los farmacéuticos también somos parte de ese equipo de salud, pero solo lo vamos a hacer en la medida que estemos seguros de lo que estamos diciendo, porque es una gran responsabilidad ponerse enfrente a una paciente y decirle algo que podamos estar en un error. De verdad, es mejor decir, déjeme revisarlo, lo veo, aprendo, pero eso es una gran enseñanza de humildad, ¿no? De que no vamos a saber todo lo de un medicamento, pero sí como farmacéuticos en oncología, prácticamente estamos obligados a revisar, como decíamos, la monografía completa de cada medicamento para poder ayudarles. Pues un saludo a todas. Y bueno, pues ya las de redes sociales las podemos contestar posteriormente. Pasen muy buena noche y bueno, disfruten la vida porque también en esto nos enseñan nuestras pacientes. Gracias. Gracias, chicos. Buenas noches. Voy a finalizar. Un saludo a todos, Alex. Gracias. Adiós. Adiós, Alex. Dalia, Adiós, Yair. gracias. Adiós, Adiós, Liliana. Efra, Gema, Gracias. Emma, Gracias por la Emma. plática. Antonio, No, Efraín, ustedes, chicos. Gracias. Uriel. Un saludo a todos. Gracias. Sergio. Igualmente.